Capítulo 4. Encontrando fortaleza en el acuerdo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19 y 20. Cuando tomamos en serio la responsabilidad de orar por nuestros hijos, descubrimos que orar con un compañero intercesor fortalece nuestra efectividad y nos alienta. 2 de los más de 50 mandamientos recíprocos en el Nuevo Testamento incluyen estas palabras: unos por otros. Orad los unos por los otros. Llevad las cargas los unos de los otros. No solo llevamos las cargas de otros, sino también nos regocijamos juntos cuando recibimos las respuestas a nuestras peticiones. Cuando oramos con otros, entendemos que no somos los únicos padres en el mundo que pasan por tiempos difíciles con sus hijos. Busca un amigo especial para orar. Cada mujer cristiana necesita tener una amiga para compartir sus secretos, necesidades y preocupaciones, sin temor que sean divulgados a nadie más, sino solo al Señor. La palabra acuerdo, del versículo de apertura, deriva de la palabra griega, de la cual también obtenemos la palabra sinfonía. Significa estar de acuerdo o en armonía, o tener una misma mente. Podemos traducir este versículo diciendo: si 2 de ustedes están en armonía en el espíritu, concerniente a cualquier cosa que pidieren, será hecho. Jesús nunca hizo o dijo nada excepto lo que el Padre Celestial le decía, porque estaba en total acuerdo con él. Por supuesto, queremos orar siempre en la voluntad de Dios, no con demandas manipuladoras o egoístas. Una pareja quienes oran juntos diariamente por sus hijas hicieron el siguiente comentario: cada mañana, antes que las niñas salgan para la escuela, le pedimos a Dios su bendición, dirección y protección para ellas. A veces, mientras duermen, nos inclinamos al lado de sus camas y oramos de nuevo. Si nos da temor, oramos y repetimos la escritura diciendo: Dios no nos ha dado espíritu de temor, explicaba el padre. Estos padres han orado por sus hijas desde que fueron concebidas. Los esposos cristianos son excelentes compañeros de oración, si están dispuestos y tienen el tiempo suficiente. Pero las madres solteras o esposas que tienen esposos incrédulos, obviamente carecen del sostén necesario para esta responsabilidad. Por eso es que creemos que mujeres fieles como compañeras de oración son un regalo de Dios. Valiosos compañeros de oración. Por años tuve 2 valiosas compañeras de oración. Liv era de mi edad, con 4 niños de la edad más o menos de mis hijos. Orábamos por 5 minutos en las mañanas cada día de la semana, a través del teléfono, exactamente a las 8 de la mañana. Cuando nuestros 7 hijos llegaron a esa problemática edad de la adolescencia al mismo tiempo, nos alegramos de haber comenzado juntas a orar cuando eran niños, porque necesitábamos mayores municiones para pelear. Aprendimos nuevas profundidades de la oración mientras atravesábamos por las diferentes crisis de nuestros hijos: accidentes de coches, enfermedades, visitas de emergencias a hospitales, encuentros furtivos con la policía, etc. Laura, por otro lado, era mi compañera de experiencia y de mayor madurez en el Señor. Ella iba 5 años adelantada, física y espiritualmente. Aunque vivíamos a 40 millas de distancia, nos reuníamos 2 veces al mes para orar en su casa o en la mía. Ella era mi apoyo y me alentaba continuamente. Oye, no te preocupes, ya saldrás de eso, me decía sonriendo acerca de la situación que parecía sin salida para mí. Escucha, uno de mis hijos pasó por ese dolor.
Oraré contigo en esta situación. Créeme, no es tan terrible como parece. Cierta vez, cuando uno de mis hijos fue falsamente acusado, Laura me ayudó a salir de la desesperación y me dijo: esto no concuerda con el carácter de tu hijo. No creas a las mentiras del diablo. Oraremos y le pediremos a Dios que nos revele la verdad. Ella estuvo en la brecha conmigo por 2 años, hasta que el Señor probó que la acusación era falsa. Entonces, en un invierno, Laura y yo, junto a nuestros esposos, nos encontramos en otra parte del mundo. No podíamos resistir la oportunidad de ir a un lugar especial de oración. Una repentina respuesta a la oración. Nunca antes había escuchado la profundidad de los lamentos, las oraciones con dolores de parto como se ofrecen en la parte occidental del Muro de los Lamentos en Jerusalén. Esta es la única parte que queda de lo que fueron las murallas que una vez rodearon los templos en los tiempos de Salomón y Herodes. Peregrinos, tanto judíos como cristianos, de todo el mundo, llegan allí para orar. Ese domingo frío del mes de febrero, me encontraba allí con Laura. Mientras ponía los nombres de mis hijos en las grietas del muro, oré silenciosamente. Señor, es tu voluntad salvarlos. Dales un corazón arrepentido. Cumple tu destino en sus vidas. Nuestros esposos estaban en el otro lado, en la sección reservada para los hombres, y orando de acuerdo con nosotros. Milagro de milagros. Antes que el día terminara y ya de regreso a la Florida, la primera de nuestros hijos tuvo un encuentro con el Señor. Y sucedió de esta forma. Sherry, quien en ese momento asistía a la Universidad del Estado de la Florida, estaba preparándose para conducir las 125 millas de nuestro hogar hasta la universidad. Una tormentosa y furiosa lluvia demoró su viaje y se dirigió hacia la iglesia donde su padre y yo nos congregábamos. Después de darle la vuelta al edificio 3 veces, finalmente decidió estacionarse y entró al templo. Un pastor visitante de África estaba en ese momento hablando apasionadamente sobre el versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces añadió enfáticamente: Dios tiene un propósito para tu vida. Tu tarea es encontrar cuál es, y entonces hazlo. Tocada profundamente, Sherry comenzó a llorar, mientras el Espíritu Santo ponía convicción en su corazón. Ella estaba a punto de graduarse y todavía no conocía el propósito de Dios para su vida. Steve, otro de los estudiantes detenido también por la tormenta, vio a Sherry y se acercó a ella. Gentilmente, pero con firmeza, le dijo: Sherry, Dios no quiere que sigas con un pie en el mundo y con otro en su reino. Tienes que hacer una decisión. Espero que sea esta misma noche. Sherry se quebrantó. Las lágrimas corrían por su rostro. La lucha había terminado. El buen pastor había encontrado a su oveja, mientras nosotros estábamos en Israel. Él la trajo de vuelta al redil a través de Steve, un amigo de mucho tiempo. El tiempo perfecto. El próximo fin de semana, ya de vuelta de nuestro viaje, Sherry nos visitó y fuimos juntos a la iglesia. Después nos pidió que nos arrodilláramos con ella en el altar. Nos pidió perdón por los años que se había opuesto al plan de Dios para su vida. La abrazamos y también le pedimos que nos perdonara por no haber sido los padres que ella merecía y por todas las fallas cometidas. Nos perdonamos mutuamente. Todavía nos asombramos de la forma que Dios escogió para contestar nuestras oraciones. Steve era un joven de la iglesia por el cual yo había orado regularmente. Yo había guardado una fotografía de él en mi diario de oración. Por 8 largos años estuve orando por él cada viernes mientras él servía en la obra misionera en Grecia, Alemania e Israel. Y más tarde, cuando ya estaba en la escuela bíblica. ¡Qué tremenda y valiosa inversión de mi tiempo y esfuerzo! Por años, una de mis oraciones había sido: Dios, trae los amigos que tú escojas para mis hijos.
Esa noche, Dios hizo eso mismo por Cherry. Después de tantos años orando, mi respuesta había llegado en forma repentina. Cherry se graduó de la universidad y se matriculó en una escuela bíblica de Dallas. Los otros dos hijos, Kenneth y Keith, volvieron al Señor un tiempo después. Tú no tienes que ir a Jerusalén a orar en el antiguo muro de los lamentos para recibir tu respuesta. Mi esposo y yo teníamos 4 muros de los lamentos en nuestro dormitorio. Habíamos clamado y gemido muchas veces por nuestros hijos. Dios contestó en una forma poderosa. Enfocando el tiempo de oración. Desde hace tiempo me he mudado lejos de Liv y Laura, pero aún así intercambiamos oraciones por teléfono o cartas. Muchas horas han sido invertidas en nuestras vidas de oración, para dejar que la distancia nos separe espiritualmente. Después que mi esposo dejó el Centro Espacial Kennedy y nos instalamos en el noroeste de la Florida, encontré 2 nuevas compañeras de oración, aunque ello tomó tiempo. Fran, la más madura en el Señor, trajo equilibrio y sabiduría a mi vida de oración. Entonces llegó Carol, quien oraba identificándose conmigo en gran manera, ya que sus hijos estaban en la universidad o listos para comenzar sus carreras como los míos. Con estas 2 mujeres podía ser específica y abierta acerca de mis preocupaciones. Podía decirles todas las cosas que estaban en mi corazón. Confiaba que ellas las compartirían solamente con el Señor. Por otro lado, yo oraba por ellas en tiempos buenos y en tiempos de prueba. Juntas compartimos momentos realmente traumáticos. Mark, el hijo de Frank, casi muere de cáncer. Carol, que ya había perdido un hijo en un accidente de coche, tuvo que pasar varias semanas en el hospital junto a su hija de 16 años, la cual tenía una fractura en su cuello. Oh, cómo alabamos al Señor por la restauración de ambos. Otras amigas se unían a la intercesión cuando las llamaba y les decía, por favor, únanse a mi esposo y a mí en oración para que Dios traiga la victoria que mis hijos necesitan. Y entonces mencionaba el nombre de ese hijo específicamente. A veces pedía la oración de mujeres que yo sabía que eran guerreras de oración, sin mencionar los detalles específicos del problema o necesidad. Me sentía confiada que ellas orarían en la voluntad perfecta de Dios. Cuando me sumé a un grupo de 6 mujeres que se reunían temprano en la mañana, llamadas el equipo de apoyo en oración, fui desafiada a entrar en otra área de la oración que no había explorado antes. Nos estuvimos reuniendo durante 3 años, cada lunes de 5:30 a 6 de la mañana, para orar por nuestras familias. Llegábamos a la casa de Fran, tomábamos una taza de café o chocolate y comenzábamos a orar en voz alta. No decíamos nuestras cargas, sino que las llevábamos al Padre apoyándonos mutuamente. Esperaba ansiosamente ese tiempo de los lunes por la mañana. Usualmente caminaba de un lado al otro al orar, mientras las demás se arrodillaban. Era un privilegio orar por los hijos y los esposos de las otras. Yo sabía que ellas también estaban conmigo en mis peticiones. Experimentamos victorias maravillosas. La mayoría de nosotras vimos a nuestros hijos hacer un compromiso mayor con el Señor durante esos 3 años en que enfocamos nuestra oración en la familia. Después que las mujeres dejaban a sus esposos en sus trabajos y a los hijos en la escuela, Fran y yo pasábamos juntas otra hora, orando y compartiendo nuestras preocupaciones, haciendo que tu esposo ore contigo. Hasta ahora, mi mejor compañero de oración ha sido mi esposo. Por años oramos en voz alta por nuestros hijos, llamando a cada uno por su nombre. Él tenía pasajes favoritos de las Escrituras para declarar sobre ellos. Entonces yo decía los míos, y juntos terminábamos diciendo, Amén, sí Señor, estamos de acuerdo. ¿Cómo puedo hacer que mi esposo ore conmigo?, me preguntaban algunas mujeres.
Yo le sugiero lo que a otras mujeres le ha funcionado cuando sus esposos han estado reacios. Puedes decirle a tu esposo: querido, ¿podrías ponerte de acuerdo conmigo en decir amén mientras oro por nuestros hijos en voz alta? Finalmente, él captará la idea de que la oración es una conversación con el Padre. O si tu esposo no está seguro de cómo orar en voz alta, le puedes sugerir algunas oraciones de las Escrituras para leerlas en voz alta, mientras tú asientes. Los salmos son un buen lugar para comenzar. ¿Orar en voz alta?, me preguntó una madre frunciendo el ceño, con su mirada en total asombro. Yo sabía de dónde venía esa pregunta, porque yo también tuve que aprender a orar en voz alta, mientras mis amigas Liv y Laura me alentaban a desarrollar mi oración en forma conversacional. Habla con Dios, como lo haces con nosotras, me decían ellas. Padres que oran unos por otros por sus hijos. Hace algunos años, un grupo de mujeres en Lexington, Kentucky, leyeron mi primer libro de cómo orar más efectivamente por nuestros hijos. Ellas estaban en un retiro y allí se les mostró un video que yo había grabado. Después de verlo, se les ocurrió la idea de reunirse regularmente a orar por los hijos de cada una. Entre todas, tenían cerca de 30 hijos y nietos. Vimos la necesidad de construir una muralla alrededor de nuestros hijos, porque el enemigo obviamente quería destruirlos. Pasamos tiempo pidiéndole a Dios que nos enseñara a orar y a organizarnos, me explicaba Elizabeth, una de las primeras participantes. Las mujeres comenzaron a reunirse semanalmente en parques, orando por los hijos de cada una. Entonces se les pidió que compartieran su visión con las iglesias locales y los hogares y en las escuelas. Y debido al gran interés que se despertó, ellas ayudaron a establecer varios grupos de cómo orar por nuestros hijos. La gente siguió viniendo a las reuniones y dando reportes fantásticos de las respuestas de sus oraciones por sus hijos. No pasó mucho tiempo cuando los esposos de las 5 mujeres que comenzaron el grupo les pidieron unirse a ellas. 9 años más tarde, sus esposos todavía continúan involucrados en este esfuerzo intercesor. Reunidos en el lugar de Dorotea y Bob una vez a la semana, el grupo comienza la reunión con una cena que todos preparan. Entonces, comparten los reportes de las oraciones contestadas. Finalmente, el grupo grande se divide en grupos pequeños para orar específicamente por cada uno de los hijos de los otros. Antes de despedirse, cada persona toma el nombre del hijo de otro padre para orar durante la semana. Aunque algunos de los hijos ya son adultos y con hijos propios, estos padres no tienen la intención de dejar de orar en ese grupo. Actualmente hay 12 familias participando, incluyendo 3 madres solteras. 2 parejas son los que dirigen. Por si alguno sale de la ciudad, la otra se hace cargo. Y así no se cancela la reunión. Cada vez que voy a Lexington, me reúno con ellos en la casa de Dorotea para orar. Siempre salgo de allí llena de gozo y aliento, especialmente por haber escuchado a los esposos y esposas orar por los hijos y los nietos de los demás. Hace poco, Dorotea y yo hablábamos por teléfono y le pregunté: ¿se sentía incómodo tu esposo orando en voz alta cuando comenzaron las reuniones con las otras esposas? Sí, orar en voz alta fue una experiencia nueva para la mayoría de los hombres, y algunos estaban reacios al principio, aún incómodos. Pero ahora no hay vacilación entre ellos para orar y que todos escuchen. Vemos cómo nuestros hijos están bajo ataque y nos preguntamos dónde estarían hoy si no estuviéramos comprometidos a orar por ellos continuadamente, me dijo Dorotea. El grupo original se ha multiplicado y han alcanzado otras iglesias en el área de Lexington. Muchos padres se han unido a orar por los hijos de cada uno. Pide a Dios por un equipo de apoyo en oración.
Si no tienes un compañero de oración, pídele a Dios que te muestre la persona que pueda ocupar esta importante posición. Tal vez 2 o 3 amigos especiales del mismo sexo que se reúnan contigo regularmente. Yo entiendo que es un dilema encontrar la persona adecuada para orar contigo. Es posible que te tome tiempo y oración, pero vale la pena esperar. Jesús tenía 12 discípulos cercanos, pero también tenía un círculo reducido que estaba con él. Pedro, Jacobo y Juan se separaban con él muchas veces. Ellos tuvieron tiempos memorables, pero no olvidemos que los 3 también le fallaron en el huerto de Getsemaní, en el momento en que más necesitaba que se mantuvieran despiertos y oraran por él. Debo enfatizar que nuestra confianza está en Dios, no en nuestros compañeros de oración. Ellos pueden fallarte, pero Dios nunca lo hará. Si estás casada con un cristiano, pídele a tu cónyuge que ore contigo, comenzando con una vez a la semana. Entonces, gradualmente, podrás encontrar otros momentos para orar por tu familia. Creo firmemente que cada mujer necesita otra amiga especial, 2 o 3, con quien pueda orar en forma regular, aunque sea por teléfono o intercambio de cartas. Yo envío una carta de oración a 20 amigas aproximadamente, varias veces al año, en donde incluyo oraciones específicas por nuestra familia. Ellas se han ofrecido voluntariamente a pararse en la brecha por nosotros. ¿Cómo necesitamos todos este sostén? El enemigo no descansa en sus intentos para quebrantar a los santos, que dejemos de orar y que nos demos por vencidos. Daniel 7:25. Pero la buena noticia es esta. Creo que más y más de nosotros estaremos oyendo contestaciones repentinas a nuestras oraciones. ¿Recuerdas el incidente cuando Pedro estaba en la cárcel, listo para ser ejecutado? Un ángel se le apareció repentinamente y le dijo: «Levántate pronto». Las cadenas cayeron de sus manos e inmediatamente fue a la casa de la madre de Juan Marcos, en donde se llevaba a cabo una reunión de intensa intercesión. Al principio no pudieron creer que Pedro estuviera frente a la puerta del patio. Yo creo que esta liberación repentina de Pedro fue el resultado de esos hermanos orando en acuerdo por él. Leemos Hechos 12, del 4 al 19. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rodé. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está en la puerta», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser un ángel».
Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó a Judea y a Cesarea y se quedó allí. ¿Cómo organizar un equipo de apoyo en oración? ¿Cómo puedes organizar un equipo de apoyo en oración? Aquí hay varias directivas que han funcionado con nosotros. Número 1. Mantener el grupo pequeño, de 2 a 6 personas. Número 2. Orar, no chismear. Número 3. Comenzar y terminar a tiempo. Número 4. Si es un grupo muy pequeño, 2 o 3, hacerlo todo de mujeres o todo de hombres. Un grupo grande de mujeres y hombres orando es correcto. Una persona que sea tu compañero de oración, que no sea tu cónyuge, debe ser del mismo sexo. Cualquier arreglo que puedas hacer para que tu equipo funcione, hazlo. No esperes hasta que pienses que tendrás más tiempo, porque no será así. Por eso, ¿por qué no comienzas a pedirle a Dios que te muestre las personas que incluirás en tu equipo de oración? Tú y tus hijos serán bendecidos. Y te sorprenderás al llevar un registro de oración y ver cómo Dios contesta tus oraciones. Dios ordenó la familia. En medio de nuestras oraciones, es reconfortante recordar que para Dios las familias son de gran importancia. Antes de llamar a una nación, Él creó una familia, y a través de toda la Biblia vemos su papel especial y su cuidado por las mismas. Dios quiso que su Hijo naciera en una familia de la tierra. Jesús supo lo que era compartir las tareas de un hogar, vivir con hermanos, que no le entendían, y ser el mayor de una madre viuda. Dios está restaurando las familias de hoy, usando su orden divino y líneas de autoridad en el proceso. Yo creo que Él nos está llamando a colocarnos como vigilantes y centinelas en oración sobre nuestras familias, buscando el plan que destruya las artimañas del enemigo. A veces, cuando estoy orando, recibo cierta estrategia, algunos pasajes de las Escrituras que debo proclamar, y le pregunto a mi compañera de oración que me lo confirme. Y juntas, entonces, estamos ya listas y armadas para venir en contra de las tácticas que el enemigo ha preparado para la familia. Oración por los compañeros intercesores adecuados. Señor, muéstrame quién quieres tú que ore conmigo regularmente. Trae el nombre de esa persona a mi mente y mueve su corazón, si es ella la que será mi compañera de oración. Dirígeme al grupo de oración específico que necesito, que yo pueda alentar a los que oren conmigo. Gracias por todas esas personas especiales que tú traerás a mi vida para que me ayuden a orar por mis hijos. Creemos que tú, Señor, contenderás con aquellos que contienden con nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Oración de alabanza. Señor, ayúdame a ser un centinela en fe de mi familia. Enlázame con otros en oración que puedan ser intercesores conmigo. Señor, gracias por ser un Dios fiel, que guardas el pacto sobre miles de generaciones de aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Sabemos que nuestra tarea es orar. Tu pacto es contestar. Te damos gracias por ser un Dios de pacto, fiel y verdadero. Enséñanos cómo orar más eficazmente mientras nos paramos en la brecha, en fe, orando, creyendo y perdonando a nuestros hijos, así como tú nos perdonaste. En el nombre de Jesús. Amén. Escrituras que puedes parafrasear o usar para alentarte.
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Isaías 62, 6 y 7. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 17 y 18. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Salmo 35, 1 y 2. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15.